Bien, vamos a arrancar entonces. Estamos aquí presente el grupo de computación para discutir y para comentar las vivencias en la época de Perón, para el trabajo de historia y política de la educación argentina, profesora de geografía. Bien, una pregunta para en general y quien quiera responder lo puede hacer. ¿Sí? ¿Cómo fue o cómo se vivió la Argentina? ¿Cómo vivió la Argentina la época de Perón? ¿Qué cambios hubo? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Cómo lo vivieron? Si yo te tengo que contestar, mi papá era radical desde que nació, su papá era radical. Entonces, si yo te tengo que decir lo que yo mamé en mi casa, que Perón era un déspota, que Perón era esto, que Perón... Para colmo hubiese metido con la religión, quemaron iglesias y qué sé yo, entonces ya lo habían defenestrado. Yo iba a colegio monja, pero yo no dejo de reconocer, ya cuando fui más grande y me puse a pensar, que la primera parte del gobierno de Perón fue buena porque le dio muchas facilidades a la gente para que tuviera su casa. Mucha gente tiene su casa gracias a eso. Nosotros tenemos la casa gracias a Perón. Bueno, después, por supuesto, Pero ¿qué daba? ¿No era Evita? Pero Perón, la sí, Era Evita, porque ella se encargaba Y la que lo pagó fue mi papá. Porque él siempre estaba No se lo pagó Evita. él siempre Lo pagó estaba en la la cuartel, posibilidad, era mamá. militar él. Ahora más No lo dejaban intervenir en la política. Era ella la De uno, chicas, de uno. En la época de Perón, el gobierno te estoy hablando yo, él ya no estaba en los cuarteles. Ah, en el tiempo de En gobierno. el tiempo de gobierno, porque Sí, yo me sí, acuerdo sí, del sí. tiempo de gobierno de Perón. Nada más. Más atrás no, porque ya no sé también. Claro. Pero pasó eso y lo defenestraron y después mi papá nos tenía prohibido recibir algún regalo de la Fundación Eva Perón. Claro. Ese era el problema. Y nosotros Exactamente. veíamos. Sí, Pasaban sí, con los en mi casa también, todos radicales, ¿no? Ahí no se hablaba de Perón. No, en mi casa No. tampoco. Mi casa tampoco. Sí. Es más, cuando muere Eva Perón, a mí me hicieron llevar lutos negros. Ah, ¿sí? Mi papá dijo, no, hija mía, no va, sáquese eso. Pero papá en el colegio me dicen que tenemos que llevar el luto. Sí. ¿Cómo repercutió en la educación el gobierno de Perón? ¿Qué pasaba en las escuelas? ¿Cómo era la modalidad de estudio con Perón durante su gobernante? Siempre tenía que estar integrado en los libros, en todos lados estaba integrado. Claro, todo. pero era eso cuando yo ya iba Pero- saliendo del séptimo grado. Yo no me acuerdo cuando No, era chica. yo sí me acuerdo. Yo sí, nos que obligaban a estaba el estudiar plan el plan quinquenal, de memoria lo tenían que Sí, saber. el plan quinquenal. Ah, no, que- yo era muy chica. No, Yo era no, muy de- chica o las monjas Claro. me lo pasaron de lado. Pasaron de largo, No, sí, no, porque no, yo la tampoco escuela no. pública nuestra, Claro. ahí sí Claro. tenía la parte de Perón. Ahora qué difícil que es conformar 40 millones de habitantes, ¿no? Claro. Sí. ¿Había igualdad con el gobierno de Perón? No había tanta grieta, no No había había- grieta como exacto. era. A mí me parece que no. En casa también eran radicales, mi papá era demócrata y no sé por qué. Yo salí distintas a ellos porque mis hermanos todos son así. Pero hay que reconocer que ha hecho muchas cosas buenas Sí. y bueno, otros malos como han hecho todos los otros. Pero para la educación, las escuelas, todo, a mí me parece que ha sido muy fabuloso, no sé. En ese ¿Conocen escuelas que hayan sido que- creadas Sí, con el mira, gobierno de mira, Perón más aquí? lejos, la escuela Yo no. allá, Pablo Ni he ido Piso. a escuela. Ah, bueno, pero- para Pablo eso. II, Sí. en mi pueblo hicieron una escuela, pero la escuela nacional funcionaba en un cuchitril, así que funcionaban dos cursos juntos en un salón, porque era una casa alquilada. Entonces, en la época de Perón,
hicieron una escuela, chicas, que para la época, esa era esa escuela con las ventanas Arqueadas, sí. arqueadas. Bueno, de esa época. Y yo, después, cuando me fui a Neuquén en el año 83, di clase en una escuela de esa. Y todavía seguía ahí y no le hacían más que lavarle la cara, pintarla. Sí, bueno, lo mismo de Pablo que hizo uno, ahora otro, pero ahí recibían todos los chicos pobres, ahí tenían, yo tengo amigas que han sido maestras. Le daban que ropa, ahí, le daban nos llevaban, zapatos. nos llevaban. Sí, Había los chicos que ¿te acordás? estaban ahí, los llevaban a las escuelas, Claro. o sea, nosotros Porque íbamos a la nosotros escuela íbamos Alberti, juntas. los llevaban ahí. Había ómnibus, había todo, yo me fui de viaje con los ómnibus de ahí, todo, no, a mí me había- parece que ha hecho mucho. Muchas A la- cosas ha hecho. la Sobre gente todo la joven- designación de Perón. ¿Y sabes qué pienso yo, no? Pienso, Sí. porque nunca intervení mucho en política, pero pienso que siempre ha habido rivalidades entre peronistas, radicales, Sí, pero no como pero ahora. había mucho más respeto. Exactamente. Entonces, había respeto en las escuelas, había respeto en la gente, había respeto en todo, porque cada cual se respetaba su ideología. No, No querés como decir ahora, que ahora. robaron menos. Eso querés decir. O si no, Sí, son robaron menos, más. Estamos hablando ahora de hablando- su familia. Claro, estamos hablando. El gobierno Claro. anterior con este y todo ha desunido familias. Sí, claro. Gente que se juntaban todos los domingos ahora no vienen porque hay uno que es distinto. Claro, y antes pero- también ha habido, y no pasa con la religión también, ¿eh? Claro. no sé si pasará tanto. Yo he ido en casas que me han invitado. Dice, bueno, en esta mesa de política y de religión sí, no sí, se habla, no, porque si no, no, sí, terminamos sí. todo. Y yo creo, Que lo yo mejor. tengo una hermana que tiene, ella tiene todas sus compañeras, son todas de lo mismo, van a los mismos lugares y qué sé yo. Pero resulta que ellos piensan de una forma y yo pienso Totalmente diferente. sobre todo la religión. Mm. Pongan esos curas de porquería. Pero cada uno, si Dios nos puso con libertad en el mundo, cada uno puede elegir lo que se le dé la gana. Mientras se respete. Mientras se respete al otro. Claro, eso es lo que había antes. Claro, Mucho respeto, mucho respeto. Chicas, y con respecto al trabajo, ¿hubo cambios al trabajo, en los derechos del trabajador con Perón? Claro, porque él Eso eso se se organizó organizó a la- las 8 horas y los sábados y domingos no se trabajaba. Y después Y de él qué puso las bloque cosas la Son por ciudad. ahí. conquistas sociales Por que esa con el época. tiempo se La iban a dar. Ay, Si la no fue jubilación. Perón, hubiera sido otro. ¿El trabajador tenía derecho a estudiar también? Sí. Sí. ¿Tenía la posibilidad? Sí, ¿Los recursos? todo. Sí, sí, sí. Como Los la recursos no sé. ¿Eh? Pero No, Sí, había recursos, muchas no sé, escuelas había públicas, muchas. estaban las escuelas técnicas, estaban las escuelas de militares. No, sí, para mí sí. Tanto, no sé, Tanto como no viví acá. como que le dio oportunidad para tener su vivienda, para sus escuelas, hizo cualquier cantidad de escuelas. No sé, yo lo que he sentido mucho. Usted debe saber más que Y yo. no sé si también después el aguinaldo. ¿Puedo contar algo de lo mío? Sí, por Sí, supuesto. sí. Ahí está. Lo escuchamos porque Interesante él- lo que él habla No, no, sobre lo de él. Sí. Yo fui a la escuela rural Ah, en un galpón. sí. Esos galpones donde se guardan los cereales. Sí, sí. El maestro daba clase ahí, viento, tierra. Mm. Después, cuando yo ya terminé, vino Perón, hizo una escuela a toda vela, de cambio. Ahí está. Y luché, hice escuela, trabajaba, iba a la escuela, hacía la tarea los días sábados a la noche, para toda la semana. Pero después vino Perón, hasta pasé 3 años en una universidad, así como ve. Gratis, aprendí después de Perón. Pero después cuando lo sacaron a Perón, eso desapareció. Y su experiencia en el IAME. ¿Eh? Su experiencia en el IAME. Y la cuente. experiencia de trabajar. Eso es bueno. Yo era un chico de la calle, trabajaba por monedas. Un buen día vine a rendir a la fábrica de aviones, no me preguntaron qué color tenía la cara. No, seguro. Me dieron Sí, trabajo, sí. trabajé 27 años. Qué bueno. Aprendí, y en esas horas libres de la tarde, hacer un curso, hacer. Sí. Qué lindo. ¿Recuerden qué En año los años de fue? Perón, porque además tenía sueldo.
No, Claro. aparte no pongamos solamente lo de Perón, sino su persona. Él De la gana de tiene superarse. esa idea Claro. de querer progresar, como desgraciadamente hay gente que no la tiene. Siempre lo aspiré desde muy chico. Claro, ahí está. Siempre quise aprender. Hasta hoy quiero aprender. Está muy bien. 87 claro. años y sigo aprendiendo. Más vale, Claro. más vale. Claro. Eso es lo Si no, bueno. mira, No, por favor. Mis hermanos Es fueron lo que pasa, que antes se vivía Mis hermanos con lo fueron como justo. aprendiz ayudante. Entonces, Claro. Poquito Hicieron fuerte, todo poquito que Dale, nosotros siempre Sí, hemos sí, vivido con lo justo. Mi marido a los Entonces 12 sabíamos años que teníamos que estaba- trabajar para comer. En cambio ahora pienso que a los Bueno, chicos, todo fue cambiando. claro, a los chicos les sobra mucho y a le cuento nosotros... más, y le cuento más. Estos pocillos, acá los argentinos sin trabajo, y estos pocillos los traían de allá del norte, Ah, ¿o no? Estas zapatillas las traían de allá. Y el pueblo argentino sin trabajo. Y ahora no había industria. ¿Eh? No había No había industria. Eso se fue creando a través del Y tiempo. se fue creando, y se fue Claro, creando. eso iba a venir. Sí Perón o sí. industrializó al Sí. país, entonces Sí, todo el puede ser, mundo, sí. hasta los pulquis. ay, claro. Como Ahí para está. ir cerrando, entonces el gobierno de Perón fue positivo, negativo, intermedio, Y mira, como para concluir. ha sido positivo Intermedio, en porque no muchas fue mucho cosas, el más hecho de que nada. negativo, me parece a Más mí. positivo que negativo. Más positivo que negativo. La historia ha lo dice. ayudado mucho a la gente. Él cuando se fue, se subió a la cañonera, dejó el depósito en oro vacío. Se llevó toda la plata fuera del país. ¿O no? Eso es lo que dicen. Sí. Eso es lo que Ah, se dice. eso hay que decirlo también. Eso hay ¿No? que decirlo. Por eso digo yo que Así ha como hecho hizo cosas buenas. buenas, hizo Ah, cosas eso, malas. hizo cosas Muy malas. malas. Sí, sé que Y dicen. hasta el día de hoy la estamos discutiendo. No, doña. Sí, Pasaron más de 20 presidentes después de Perón. ¿Sí? sí, sí. Pasaron sí, más sí. de 20 Y ahí presidentes estamos. después de Perón. Sí. Bueno, pero en ¿Y el qué le tiempo él arregló no algo? solucionó nada, ¿eh? Claro, no. ¿No? Es un país que mientras se siga Nadie arregla tanta, nada. tanta Entonces ya no es culpa de aquel. tanta política, tantas leyes, tantas... Bueno chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Un aplauso para todos ustedes.